Hola, soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Sentirnos bien se ha vuelto súper complicado, así que aquí estamos nosotras para hacértelo fácil. Te invitamos a escuchar Ajá, el podcast en el que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas, mientras platicamos con las personalidades más relevantes en temas de salud y bienestar, quienes ofrecen consejos prácticos, recomendaciones sencillas y herramientas revolucionarias para inspirarte a encontrar respuestas. Decir ajá es que nos caiga el 20. Te esperamos todos los martes. Y descubre tus ajá moments con nosotras. Hola, bienvenido Gerardo, bienvenido a este nuevo episodio de Ajá. Estoy feliz de tenerte por aquí, de visita y desde muy lejos hoy. Sí, hola Valeria, es un placer estar aquí y la verdad es que sí, estoy muy entusiasmado y un placer conocerte y verte y sí, y conversar acerca de diseño humano. Así es, la verdad es que es un tema que llegó a mi vida de una manera muy casual y bueno, casual, pero no casualidad porque por algo estamos hoy aquí juntos, sentados platicando sobre esto. Y bueno, como platicábamos antes de conectarnos y demás, pues este es un espacio en el que siempre queremos compartir cosas que puedan ser útiles para procesos de descubrimiento, de autodescubrimiento, de sanación, y de encontrar caminos que nos lleven a una sensación de mayor bienestar. Entonces me hace muchísimo sentido sin tener tanto conocimiento y justamente por eso es que estamos hoy aquí para platicar de una manera pues mucho más entendible y digerible para todos de qué va esto que se llama diseño humano. ¿De qué va esto? Esa es la gran pregunta. Bueno, en primer lugar, agradecerte la invitación a ti y a Pau y sobre todo felicitaros por 118 episodios de Aha Moment. Esto es mucho trabajo, así que felicidades a las dos por la dedicación y sí, y por hacer esto posible también. La gran pregunta, ¿qué es el diseño Sí, la humano? primera, ¿no? ¿Qué es diseño humano? ¿Qué es human design? Sí, pues yo siempre digo lo mismo. Diseño humano es una herramienta de autoconocimiento, básicamente. Es algo muy práctico y es un experimento individual que una vez que entiendes los fundamentos y las bases de eso, que obviamente explica algo de tu naturaleza individual, puedes decir, ok, o sea, como voy a hacer el experimento y a ver dónde me lleva, ¿no? A ver si esto que me están contando es verdad o no. Porque al principio siempre puede haber, ¿no? Cuando recibes un análisis, realmente, porque así funciona, ¿no? Yo soy un analista certificado de diseño humano y una guía también de Vivir tu Diseño, y lo que hago es ofrecer unos servicios que básicamente tienen que ver con hacer un análisis individual, o bueno, varios tipos de análisis, pero básicamente un análisis individual nos revela por qué sufrimos en vano. ¿Cuál es la mecánica que está detrás de la mecánica consciente y la mecánica inconsciente? Esos son los dos, digamos, ingredientes claves, ¿no? En la síntesis de diseño humano. Y nos permite entender donde encontramos resistencias que tratamos de solucionar desde una perspectiva mental y que difícilmente funciona. Es porque no es cuando nuestra mente está al mando, cuando dejamos el poder a nuestra mente de tomar decisiones, pues tenemos problemas. Entonces el diseño humano lo que hace es nos explica, lógicamente es una herramienta lógica, un sistema lógico, que nos explica básicamente, sí, repito, el por qué sufrimos en vano. Ay, bueno, pues suena como un regalazo decir, voy a encontrar una herramienta que me va a ayudar a no sufrir, o ahora sí que pare de sufrir, deje de sufrir, ¿no? Y hablaste ahorita de algo bien interesante, que es cuando tomamos la decisión desde nuestra mente, esa pensante racional, no siempre vamos a llegar al resultado óptimo para cada uno. Por lo que estoy entendiendo, esto es una metodología que te acerca a esas respuestas que son realmente individuales. ¿Qué pasa con la mente? ¿Por qué decir que la mente no nos ayuda a tomar decisiones cuando venimos de escuela en donde Claro. nos dicen que todo tiene que pasar por esta mente racional y que todo lo que nos permita explicarnos las cosas, ¿no? Es lo suficientemente poderoso como para tomar las mejores decisiones de nuestra vida. Entonces aquí siento como esta parte en la que digo, bueno, aprendimos en la escuela una cosa y nos estás hablando de algo
que a mí me hace mucho sentido por mi camino de trabajo personal. Claro. ¿Por qué decir que la mente no necesariamente nos va a llevar a esas mejores decisiones? Pues gracias por la pregunta, muy inteligente. Pues hay una, ¿ves? Hay como un... la mente no es el enemigo, en realidad. Porque no existe un enemigo. Muy importante. Existe básicamente, lo que existe, lo que es palpable y tangible es cómo te lo tomas, es cómo te tomas tu vida con respecto a lo que te está sucediendo, ¿no? Y cómo lo abordas. Cuando lo abordas desde una perspectiva mental, entonces desde una perspectiva racional, pero también incluso desde una perspectiva abstracta, ¿no? Sobre la base de lo que te ha sucedido, haces especulaciones acerca de lo que te sucederá, pero no lo sabe, la mente no lo sabe, la mente es un servidor, debería de ser un servidor. Y todas las escuelas orientales también nos enseñan esto, ¿no? Es como desconecta de tu mente, que no es desconectar de la mente, es quitarle el poder de decidir para tu vida o en tu vida. Y lo que hace el diseño humano básicamente es, nos explica que hay una autoridad interna, ¿ok? Cada uno de nosotros tiene su propia autoridad para tomar decisiones fiables, ¿ok? Que no tiene nada que ver con lo que pensamos, sino que tiene que ver con nuestra voluntad, con lo que sentimos, con nuestra intuición, con nuestra capacidad de responder y de sentirnos disponibles para hacer algo o no. Hay varias autoridades, bueno, hay muchos detalles en realidad, ¿no? Que no vamos a poder mencionar todos hoy, pero digamos que de base la mente debería ser un servidor. Es una autoridad externa para los demás, ¿ok? ¿Sabes? Es como tú le explicas algo a alguien y esta persona lo recibe y dice, ah, ok, entiendo esto, ¿no? Le cae la ficha, ¿no? Como, ajá, tengo este momento, ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes? Es como, pero no debería ser, digamos, no debería de estar al mando para tomar decisiones en tu vida. Y eso obviamente es muy rompedor, porque dice, pero entonces, lo que bien decías antes, ¿no? Entonces, todo lo que hemos aprendido, pues lo que hemos aprendido es nuestro bagaje nuestro, ¿sabes? De dónde venimos, lo que hemos aprendido en la escuela, pero no es algo con el que realmente deberíamos, sí, decidir. Porque hay una manera. ¿Cómo? ¿Cómo entonces? O sea, porque me encanta esto que dices que somos, me conecta con esta parte de somos seres integrales, ¿no? O sea, es decir, no solo podemos vernos como, por un lado tengo cabeza y mente, ¿no? Soy esta ente mental, también soy un ente emocional, también soy un ente con una energía espiritual, ¿no? Entonces, a mí me gusta verlo como que sí nos conformamos de distintas partes y que tenemos estos diferentes niveles de cuerpos que nos componen como seres humanos. Pero cuando hablas de no deberíamos de tomar las decisiones solo desde la parte mental, ponnos de una manera súper práctica, entonces, ¿cómo sería en este, si estoy entendiendo bien, Sí, sí, vernos como en nuestros diferentes niveles? O sea, ¿cómo integramos entonces las demás ok. partes en la toma de decisiones? Pues precisamente conocer tu diseño te permite entender eso. Te permite entender, por ejemplo, cómo filtras el estrés, cómo filtras las emociones, cómo filtras tu capacidad de cuidar de ti mismo, de ti misma, cómo filtras el amor, cómo filtras la expresión, cómo filtras lo que piensas, cómo filtras las que son las inspiraciones y sobre todo también cómo filtras la voluntad o no. Te doy un dato. Por ejemplo, 70% de seres humanos no tienen una fuerza de voluntad definida. Quiere decir que no están aquí para hacer promesas, que no están aquí para comprometerse, incluyéndonos a ti y a mí. Los dos somos parte de este 70% que no estamos aquí. Pero nuestras mentes están obsesionadas todo el rato con tratar de demostrar lo valientes que somos, tratar de demostrarlo a nosotros mismos o tratar de demostrarlo a los demás. O sea, imagínate solo este dato, ¿no? Es un dato pequeño, solo esto como hace básicamente que construyas toda tu vida sobre la base de una falsa creencia, una creencia de segunda mano, que no tiene nada que ver con tu verdadera naturaleza. ¿Ok? Entonces, Wow, pero eso tiene que ver con algo que aprendimos, o más bien que escuchamos del deber ser. es mecánico. Es mecánico, ok. Digamos las dos cosas. Hay una parte en la que aprendimos porque tenemos todos, o sea, nos hemos tenido que organizar socialmente, entonces hay unos deberes, ¿no? Hay unos deberes y unos deberías, ¿ok? Entonces entra toda la parte moral, la cultura obviamente cristiana también, etcétera, etcétera, pero sin
ningún ánimo de criticar nada, no, no es eso, ¿sabes? Es entender cuál es tu mecánica de fondo. Entonces, cuando entiendes que, por ejemplo, diseño humano nos dice que existen dos partes fundamentales, una parte inconsciente y una parte consciente. ¿Okay? La parte inconsciente la desconocemos, pero tiene una mecánica. Y a veces tu propia autoridad reside en tu parte inconsciente. Entonces es como contactar con eso, entender mecánicamente esto a través de un análisis que te explica lógicamente, como por ejemplo, cómo es la toma de decisiones. En tu caso, pongo un ejemplo práctico, ¿no? En tu caso, por ejemplo, tú eres alguien que puedes especular mucho mentalmente porque tienes una mente inteligente, muy, digamos, fantasiosa, pero en realidad tu verdad está en tu cuerpo, tu verdad está en tu disponibilidad para ocuparte de algo o no, ¿sabes? Y es como te sientes disponible o no, porque hay un binario en el que te mueves que es satisfacción o frustración, ¿ok? Tenemos 4 tipologías de seres humanos, 4 grandes categorías que son los generadores, los manifestadores, los proyectores y los reflectores. Y tú, por ejemplo, Valeria, eres una generadora. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estás aquí para estar satisfecha con lo que haces, para gozar de la vida, para gozar de tu trabajo. No estás aquí para definirte intelectualmente, no estás aquí para, ¿sabes? No, 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 es ¿qué hago? La pregunta existencial es ¿quién soy yo para mí? No para mi pareja, para mis hijos, para el gobierno, para mis padres. No, 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 ¿quién soy yo para mí? Que es un acto, ¿no? Bastante egoísta también en un cierto sentido, pero es un acto también de amor a ti misma en realidad, porque cuando tú entiendes que la mejor versión de ti, hablando de mejores versiones, ocurre a través de ti cuando estás satisfecha con lo que haces, bingo, ¿ok? Y diseño humano básicamente lo que hace es explicarte mecánicamente por qué esto es así. Entonces también hay varios ingredientes, aparte de la parte consciente e inconsciente, pero tenemos también un perfil, ¿no? Todos tenemos un perfil que es una manera de, digamos, como una vestimenta con la que venimos al mundo. Tenemos unos centros definidos, que cuando ves un gráfico de diseño humano ves estas 9 figuras geométricas que representan básicamente, con lo que decía antes, cómo filtramos la presión, tanto mental como física, el estrés físico, cómo filtramos las emociones y todo lo que comentaba antes. Quiero decir, entonces hay una mecánica bien definida que cuando entiendes los patrones, porque son patrones lógicos, ¿sabes? No, no es algo... Y siempre digo lo mismo, cuando vienen las personas a hacerse un análisis, siempre digo, prefiero no conocer nada de tu vida, porque así mi mente no tiene ningún sesgo, ¿me entiendes? Es como... Claro, claro. Oye, y me encanta dime, esto que estás diciendo, porque a ver, o sea, como poniéndole ya más detalle a qué es el diseño humano, ¿no? Hablas de estos 4 tipos sí, de qué son personalidades, qué son digamos, modelos, las personalidades en realidad son un poco más. Las tipologías son como 4 grandes tipologías. categorías, ¿ok? Son 2 tipologías energéticas y 2 tipologías no energéticas, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las tipologías energéticas cubren un 80% de la población mundial, Ok. ¿ok? ¿Y Quiere decir que siempre ha todo, sido así? ¿O hay un tema también de evolución en el que a lo mejor éramos diferentes antes? digamos que en un cierto sentido, esto siempre ha sido un mundo energético, ¿ok? Porque Ok. para llegar a donde hemos llegado se ha necesitado mucho esfuerzo, mucho curro, mucha gente también que lamentablemente, ¿no? Como se ha muerto sacrificándose, ¿no? Por una causa tanto en el medioevo como en otras épocas, pero quiero decir, eh, el mundo, o sea, hemos evolucionado, hemos llegado a este momento, ¿no? Histórico, vamos a ponerlo así, sobre la base sobre todo sobre las espaldas de los generadores, que son la tipología más abundante. El 70% de seres humanos sois generadores. Entonces, este es un mundo de ¿quién es un generador? Un generador es alguien que está aquí para construir, ¿ok? Pero puede construir satisfecho o puede ser esclavo, ¿ok? De lo que son los dogmas. Tenemos que hacer esto, tenemos que ir hacia esta dirección. Quiero decir, y todos los generadores son educados a ser esclavos. Y esto es lo que, esclavos en el sentido, desde la ignorancia, ¿no? No es Tema. que haya un malo, no es que haya un malo que Claro, dice, no, claro. le vamos a lastimar. No, 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 es educación, ¿no? Es como lo que dicen los padres, si lo he hecho yo, lo vas a hacer tú también. O sea, y se acabó la conversación, me explico. Entonces, después de aquí, ¿no? Los actos de rebeldía de los jóvenes, ¿no? De los adolescentes, etcétera, etcétera. Pero digamos que de base, estas 2 tipologías, los manifestadores y los generadores, son los que se ocupan de
de que las cosas sucedan, de que las cosas se construyan. Este es un mundo que está construido, repito, por generadores. Y después hay otras dos tipologías, que son los proyectores, y yo soy un proyector, y los reflectores, ¿ok? Que son, bueno, son muy poquitos, un 1%, mientras que los proyectores somos un 20%, y somos como unos guías, ¿ok? Sabemos leer la energía del otro, y tenemos, digamos, un tándem, hacemos un buen tándem con los generadores. Somos capaces de, cuando estamos despiertos y tenemos integrada nuestra naturaleza de proyectores, de hacer preguntas simples. ¿Pero de verdad quieres hacer esto? Entonces ofrecemos al generador esta posibilidad de que diga, porque los generadores funcionáis, ¿sabes? Funcionáis con esta respuesta sacral, tenéis el centro sacral definido. Bueno, hago un pequeño inciso. Cuando hablo de centros, para los que nos estéis escuchando, podéis calcular vuestro diseño si queréis en nuestra página web, o bueno, hay varias webs donde se puede calcular para que vayáis entendiendo también un poco qué son los centros, qué son estas figuras. Y en este caso, hablando de sacral, el sacral está aquí para hacer, ¿ok? Entonces tú estás aquí para hacer y estás aquí para hacer satisfecha. Entonces, una pregunta, por ejemplo, clara de un proyector es, ¿de verdad quieres dedicarte a eso, Valeria? ¿Te gusta lo que estás haciendo? ¿Te gusta tu trabajo? Entonces hay una parte mental que rápidamente empieza a articular, ¿no? No, bueno, porque empiezas a dar explicaciones, pero hay otra parte de ti dentro muy profunda, muy primaria, ¿sabes? Estamos acostumbrados a explicarlo, estamos tan civilizados que nos hemos olvidado, ¿no? Por ejemplo, los generadores estáis completamente desconectados, digamos, de vuestra propia voz sacral, que es vuestra verdad más profunda. Ajá, ¿estás disponible? No, gracias. Pero la mente dice, ¿pero cómo? No. No, Tienes que empieza el estar. juicio, tienes que hacerlo, si lo has prometido, es tu hijo, es tu padre, es tu jefe, ¿no? Entonces, estoy teatralizando un poco, pero es realmente lo que sucede ahí fuera, ¿no? Estoy tratando de llevarlo a la práctica para que no sea una cosa como muy teórica, ¿no? Entonces, es una cuestión de responder a la vida si eres un generador o si eres un manifestador, por ejemplo, de informar a los demás de cuáles van a ser tus acciones, porque eso es lo que te protege también, ¿ok? Porque los manifestadores son iniciadores, están aquí para mover las cosas, están aquí para decir, señores, podemos hacer esto de una forma diferente, ¿ok? Y ¿Cuál son es un la 8%. diferencia entre el generador y el manifestador? El manifestador tiene digamos, tiene una cierta independencia. Son los grandes castigados, son los niños castigados. Son los niños independientes, son los niños que asustan a los padres, son los niños que se van jóvenes de casa. Son los niños que, mi hermano es un manifestador, mi hermano con 4 años abría la puerta y salía. Y mi madre se volvía loca porque no, o sea, lo perdía literalmente, porque tienen esta independencia, tienen esta frecuencia independiente, ¿ok? Necesitan espacio, necesitan que que nadie le interfiera en su movimiento. Pero esto, claro, ¿sabes? En la sociedad en la que vivimos, y sobre todo cuando estamos hablando de un niño, ¿no? Esos son niños que asustan, por ejemplo, porque son tan independientes que de repente son incontrolables, ¿ok? Y tienen esta naturaleza como muy rebelde, muy, ¿sabes? Son un poco como los chicos malos, entre comillas, en las películas, ¿no? Okay, son estos que se atreven a mover. Allá. Sí, un poquito más allá de lo convencional, ¿no? de lo políticamente correcto y de lo políticamente establecido. Mientras que los generadores tenéis una naturaleza como mucho más receptiva, una naturaleza mucho más magnética, ¿ok? Tú, por ejemplo, tienes una naturaleza súper magnética, estás aquí para atraer a tu vida las cosas que van bien para ti. Y cuando prestas atención a tu disponibilidad, en lugar de estar pensando en lo que vas a hacer, porque eso es el problema, esa es la gran enfermedad que tenemos los seres humanos. Pensamos lo que vamos a hacer. Entonces, entender esto desde una perspectiva práctica y decir, ok, espera, que me están contando en este análisis que yo no estoy aquí para tomar la iniciativa, porque el 90% de seres humanos no estamos aquí para tomar la iniciativa. Y claro, eso dinamita, ¿no? Todas Sí, o sea, estoy de, ¿what? Es como que me estás contando, ¿no? Yo lo sé y me río mucho, soy muy irónico en ese sentido porque entiendo también para quien escucha y dice, pero ¿qué está diciendo este hombre? Pero la historia es concreta y práctica, puedes hacer un viaje
¿ok? Explorar tu propia trayectoria individual en la vida a través de este análisis. O puedes decir, ok, no me interesa, eso no va conmigo. Yo tengo mis creencias y, ¿sabes? Como, ok, no pasa nada. Quiero decir, pero digamos que de base nos ofrece esta gran posibilidad el diseño humano de entendernos, sobre todo, ¿sabes? Es el manual de no tener culpa, porque no tenemos culpa de nada. Nunca, o sea, nunca fuimos educados a ser quien somos, ni siquiera, quiero decir, nuestros padres ni siquiera sabían quién eran ellos. Imagínate cómo podían educarnos. Entonces, esto es lo que hace, ¿no? Que vivamos en un mundo de roles y reglas. Eso es lo que hay, ¿no? Pero hay una manera de poder vivir en este mundo de roles y reglas entendiendo cuál es tu propia mecánica, diciendo, ok, estoy aquí para estar satisfecha, por ejemplo, como es tu caso, voy a explorar eso. ¿Qué significa estar satisfecha con mi vida? ¿Qué significa estar satisfecha con mi trabajo? En lugar de estar pensando, no, voy a hacer esto porque conseguiré lo otro, etcétera, 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 ¿no? Y acabas de decir hace unos momentos algo súper importante, porque, y retomando, que ya lo habíamos hablado, pero es, tomamos las decisiones desde nuestra mente. Eso quiere decir que debiéramos de tomarlas desde lo que nos hace sentir bien, y sentir bien, ¿cómo lo identificamos? O sea, ¿es conectar con nuestra sensación corporal o es conectar con... Depende. Hay personas, por ejemplo, que tienen una autoridad esplénica, espontánea, quiere decir que tienen cuerpos muy inteligentes. Su autoridad reside en el cuerpo. Son personas que perciben estímulos y de repente su cuerpo se contrae o se relaja, dependiendo de, es el centro a través del que experimentamos el miedo también, ¿ok? El miedo no es mental, el miedo es muy físico. Sí. Y el miedo es muy de la hora. Ese es el centro, es la conexión, es el famoso aquí y ahora. Esas son personas que están naturalmente conectadas en el aquí y ahora. Y cuando este centro representa su autoridad, pues bueno, hay que ver, hay que poner en contexto en el diseño de cada uno, ¿no? Pero digamos que este es un centro, uno de los 5 centros de autoridad, el bazo, ¿ok? Y es la conciencia corporal. Entonces son personas que están conectadas a la hora. De repente su mente está pensando un montón de cosas, pero su cuerpo se tensa. Y cuando su cuerpo se tensa, es como una fracción de segundo. ¿Sabes? Es una conciencia muy primordial, muy primaria. No tiene nada que ver con pensar o con la conciencia mental, que es otra historia. ¿Ok? Es otro tipo de conciencia. Entonces esas son personas que deberían guiarse por su instinto. Y lo que más fácilmente sucede es que su mente cubre este instinto, ¿ok? Porque la mente está tan desarrollada, ¿ok? Que es fácilmente... Y le damos tanto poder. Claro, claro, porque la mente es también una conciencia, es la conciencia mental, pero la mente es como la maquinaria del tiempo, ¿sabes? Va ayer y a mañana, o sea, va ayer en un momento y a mañana también en un momento, pero tu cuerpo tiene que esperar 24 horas para llegar a mañana y ayer ya no puede ir, ¿no? Es como... Claro. Esa es una frase de uno de mis profesores, un ser muy querido para mí, y es como, claro, es como, ¿no? Te da la dimensión de cómo podemos estar, de qué significa tener un bazo definido, por ejemplo, y estar conectado a la hora. Y cuando esta autoridad, también tu manera de tomar decisiones, ¿entiendes? Es como no tiene nada que ver con lo que piensas. Y de hecho, lo que piensas y lo que percibes son como están las antípodas. Porque, o sea, lo que estoy entendiendo es, sí, depende de cada uno. sí, Y del totalmente. Somos análisis de únicos. cada uno, el cómo reaccionamos ante la vida, punto final. Exactamente. Somos, o sea, hay estas criaturas que tienen el bazo definido, por ejemplo, y que representan su autoridad, son personas de la hora. Todo es ahora, ahora, ahora. No es ni ayer ni mañana, ahora. Y después hay un 50% de seres humanos, por ejemplo, que tienen el plexo solar definido, es la conciencia emocional. Hablamos mucho de inteligencia emocional, pero realmente la inteligencia emocional es una conciencia, es un motor, además, ¿ok? Y tiene que ver con el placer y con el dolor de vivir. Okay. Y es una conciencia que tiene que ver muy mucho con la paciencia. Y vivimos en un mundo donde la paciencia no existe. No hay. Esas son personas que deberían tomarse mucho tiempo para sentir, porque nunca tienen claridad en el ahora. Exactamente lo contrario de los otros del bazo. Okay. Y esta también es una autoridad. Cuando está definido cuando está coloreado, definido, quiere decir que es consistente en tu diseño, esa es tu autoridad interna. Entonces significa que para tomar una decisión fiable necesitas darte un tiempo. Necesitas respirar en la cosa. Necesitas... Importante. Ese no es el que toma la decisión en el momento, sino el que, o más bien, el que debiera de acuerdo a su diseño.
Ujú. tomarlo con más tiempo. Y eso lo aprendes Exactamente. leyéndolo. Es muy inteligente lo que Ok, dices. ok. Es muy inteligente, exactamente. Son tiempos diferentes, ¿ok? Yo entiendo que no tengo tampoco un soporte visual ahora como para ir poniendo puntos, pero bueno, trato de hacerlo de la mejor forma que podamos, ¿no? Para que sea entendible también, sobre todo para quien escucha. Pero digamos que todos tenemos 9 centros en nuestro diseño, ¿ok? Y estos 9 centros, te repito, sirven para, o sea, digamos que filtran la realidad, la realidad en términos de presión, repito, de emociones, de conciencia corporal, etcétera. Y cuando tienes este plexo solar definido, quiere decir que necesitas tiempo, que no tienes claridad en el ahora, que necesitas dormir sobre las cosas para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque no teniendo una claridad nunca en el ahora, este tiempo te permite como ir tomando varios Acomodar. frames, ¿sabes? Varios frames en el tiempo y decir, hoy lo siento diferente con respecto a ayer. A lo mejor ayer, ¿sabes? Porque son personas humorales, suben y bajan de humor y de repente no entienden por qué. Tratan de explicárselo mentalmente, pero es bioquímica, emociones, es la sangre que se mueve. Su bioquímica es una bioquímica, digamos, consistente con respecto a las emociones y lo que hace es marcar su estado de ánimo y que no depende de que ellos o ellas hagan algo para que sea diferente. De hecho, cuando lo hacen, todavía peor. Ok. Ok, ok. Me va quedando más claro. Entiendo que lo importante es que cada uno tenemos que tener nuestro propio, pues nuestra propia lectura de nuestro propio Sí, diseño humano para entender por qué nos comportamos y tomamos las decisiones como las tomamos. Si tuviéramos que exactamente. poner de manera muy concreta, ¿para qué Ujú, nos sirve diseño humano? Porque ahorita hablaste de emociones, ujú, hablaste de decisiones, ujú. pero si tuviéramos que definir de una manera muy concreta, ¿para qué me sirve diseño humano en mi vida? Aparte Ok. de conocerme, ¿qué ventajas tiene poder leerlo? Pues tiene una ventaja, por ejemplo, el simple hecho de saber si eres o no una criatura emocional, que quiere decir que tu autoridad es darte un espacio en el tiempo para tomar una decisión. Imagínate esto, la revolución que significa en tu vida. Mm, Imagina esto, lo que significa en términos de no encontrarte con resistencias cuando inicias todo, cuando empujas para que la cosa suceda, ¿ok? Y te frustras si eres un generador, y te enfadas si eres un manifestador, o te amargas si eres un proyector. o sea, es ¿Me decir, explico? Es poder testar mm, por ti mismo y constatar por ti mismo qué es lo que es sano de verdad, qué es lo que te define y dónde te puedes apoyar, en qué, digamos, qué partes de ti son consistentes y fiables en las que puedes confiar. mm, Y cuáles son las identificaciones, porque cuando ves un gráfico de diseño humano, estos 9 centros. Además, también hay 36 canales, 64 puertas, etcétera. Pero, digamos, estamos con los centros. Los 9 centros pueden estar coloreados, quiere decir que están definidos, que son consistentes en ti, o pueden estar en blanco. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que son espacios abiertos, ¿ok? A través de lo que recibimos condicionamiento, porque somos todos como, siempre hago el mismo ejemplo, somos todos como el wifi, ¿no? Emitimos y recibimos frecuencia, ¿ok? Tenemos este aura a nuestro alrededor, que es como esta burbuja electromagnética a través de la que nos comunicamos, mientras nuestras mentes están haciendo el paripé social. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuestras auras se están intercambiando. ¿Sabes? Es como, no vemos las ondas del wifi, pero podemos conectar nuestros pero aparatos. Es ahí están. lo mismo sucede entre las personas, ¿no? ¿Okay? Entonces, cuando tienes uno de estos centros sin definir, quiere decir que tienes una ventana de apertura al mundo y eres condicionable en este aspecto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro y básico. Tú tienes el plexo solar sin definir. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no estás aquí para, digamos, perderte en el drama, ¿ok? O sea, tú eres más bien, entre comillas, cool, en el sentido de que estás aquí para experimentar todo el amplio abanico de posibilidades emocionales según quien te encuentres. Entonces, Mm, 5 de cada 10 que te encuentras te ponen nerviosa y no sabes por qué. Y tu mente trata de explicarlo, bla, bla, bla. No, eso es por esto, no es por lo otro. No, es frecuencial, ¿ok? ok. Porque su propia consistencia emocional a través de su aura impacta en ti, ¿ok? En tu centro, en tu plexo solar sin definir. Entonces esto hace que tú amplifiques las emociones de esta persona, las magnifiques y te identifiques con un drama que no es tuyo. Mm,
Y eso se puede ver mecánicamente. Y puede ser un drama que puede tener varios matices, dependiendo de las definiciones que tengas, de los canales que tengas, de las puertas que tengas definidas en tu diseño. Quiero decir, me explico, es como... Hay muchos ingredientes, Sí, 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 ¿no? no lo puedo ver solito, ¿no? No puedo ver solo que tengo abierto el plexo solar o no puedo ver solo que soy generador, sino que tengo Claro, que ver el claro. análisis completo para entender cómo se combina. Claro, porque esa es también la capacidad de un analista, ¿no? Porque hay años de estudio detrás de esto y la capacidad de un analista es sintetizar en 1 hora y media, 2 horas, para Y que te esto da. quede todo recogido y la otra persona diga, espera un momento, como, wow, esto no, ¿no? Y es como, ok, ahora tómate la molestia, ¿no? De experimentar, ¿ok? Oye, Gerardo, acabas de mencionar varias cosas que digo, ok, Mm, puertas, centros, canales. mm, ¿Qué es esta? ¿Cómo surge este sistema o esta metodología? Porque ajá, me suena de repente como, y me acuerdo cuando me puse a investigar un poco, es como, hay un poco de todo, ¿no? O sea, veo sí, chakras, veo colores, veo canales y pienso en meridianos, ¿no? De la medicina mm, china. ¿De dónde sí, sí, sí. surge esta escuela o esta técnica o esta metodología y cómo se compone? Claro, realmente es una síntesis de ciencias antiguas y modernas y bueno, esta es la parte más mística y es, entre comillas, es la que menos me interesa en el sentido de que sé que las personas se pueden perder mucho, ¿no? En las cuestiones místicas. ¿No? Es como, wow, ¿no? Pero bueno, esto viene de un hombre, Raoul Hu, bueno, Robert Alan Krakauer era su nombre de pila, y este hombre tuvo él la llama una experiencia, digamos, bastante intensa, bastante impactante en su vida. Conectó con una voz y esta voz empezó a explicarle el funcionamiento de la arquitectura humana, no solo de la arquitectura humana, sino también de la arquitectura, digamos, de las plantas, de cómo Mm, funcionan también la arquitectura de los animales, etcétera, ¿no? Un poco, digamos, lo que es la vida en la Tierra, ¿ok? Donde ok. en la base de todo está el neutrino, ¿ok? Que es la parte más infinitesimal, ¿ok? Eh, y que te marca básicamente sí, marca todo lo que vemos, digamos, está impactado por los neutrinos que vienen de los planetas, del Sol, que es nuestra mayor estrella, ¿ok? Pues este Si hombre fuera la conectó. partícula más pequeña, Sí, digamos. sí, la partícula más pequeña. Este hombre conectó con esta voz que le explicaba qué hacían los neutrinos y cómo impactaban también, cómo definían la naturaleza humana, la naturaleza de un feto, cómo se crea un feto, cómo se crea una personalidad, etcétera. Y tuvo esta experiencia mística, vamos a ponerlo así, de 8 días, en la que se le revelaron todas estas cuestiones. Y él creía que se había vuelto loco. Mm. ¿Okay? Y Estuvo lo fue 5 años. documentando, literal. Sí, 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 estuvo 5, bueno, hay un vídeo también donde él explica su propia experiencia en YouTube, se puede ver, Encounter with the Voice, creo que se llama el título en inglés, y está subtitulado también en español, pero él estuvo como 5 años sin hablarle a nadie de todo esto, porque creía que se le había ido la pinza directamente, como se dice en España. Y poco a poco estuve experimentando, probando, dándose cuenta, ¿no? Y poco a poco le invitaron a hablar, sí, a expresar, a abrir un poco más todo lo que había sido su experiencia. Y pues sí, desde ahí empezó como, bueno, sí, a escribir libros, fundó la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando digo que es la parte que menos me interesa, porque realmente, repito, uno se puede perder muy mucho en el misterio, a mí me interesa la parte práctica que ha hecho para mí en mi vida. Yo conocí diseño humano en 2009 y de repente es como que me contaron cosas de mí que digo, pero esta persona, ¿cómo puede decirme eso? ¿No? ¿Cómo puede decirme eso con tanta precisión? Y tuve también como un rechazo al principio, porque digo, no, yo estaba súper identificado con ser el súper generador manifestante, estoy aquí para hacerlo todo yo soy, no es como, estaba muy, muy, muy perdido en mis creencias. Y de repente me dicen, mira, Kirti, no estás aquí para trabajar 8 horas diarias manteniendo un ritmo fijo. Y es como, esto fue traumático para mi mente. Y digo, Así como entonces, sí, por si llevo no sé cuántos años. claro. Entonces dijo, ¿y qué estoy aquí para hacer yo? No, estás aquí para guiar la energía de los demás, para reconocer los dones de los demás, para Wow, reconocer las capacidades de los demás y ayudarlas a optimizar a través de preguntas simples. Es como, ¿no? Entonces wow. tuve este momento
de rechazo y después me di cuenta porque se me abrió un mundo de comprensión acerca de todo lo que había sido mi pasado, mi sufrimiento vano, mis resistencias, por qué no me habían funcionado ciertas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como... y por eso digo que no me interesa mucho la parte mística porque, bueno, ok, ¿sabes? De hecho, hay mucha cosa mística, ¿no? En el sentido para poder investigar, pero realmente me interesa lo que ha hecho para mí en mi vida práctica. Entonces, entendiendo eso y empezando a ponerlo en práctica, es como de repente, ¿no? Es como vine a vivir a España, recibí una invitación, mi vida cambió por completo, me sucedieron varias cosas, ¿no? Y todo gracias a empezar a experimentar con mi estrategia y autoridad, que son dos de los grandes ingredientes de la síntesis del diseño humano, ¿no? Todos tenemos una estrategia vital y una autoridad interna para tomar decisiones fiables, ¿ok? Y en mi caso es esperar a ser invitado. Ok, ok. Okay. Lo logramos en Ajá. Esperar a ser invitado, ¿no? Y es como, ¿sabes? Es lo que ha sucedido también para que yo esté aquí hoy, por Está ejemplo. increíble, está increíble. ¿Sabes? Siguiendo una invitación. Hay una cosa que leyendo un poco para tener esta plática, me llamó mucho la atención, que no la hemos mencionado solo por encimita, pero en diseño humano se habla de esta sabiduría innata. Sí. ¿No? De esto que nos da respuesta de una manera natural a cada uno de nosotros, cuando justamente no le metemos mente, ¿no? Sino más bien cuando nos conectamos con esta capacidad de dar respuestas o de solucionar cosas desde un lugar mucho más, pues quizá autónomo. ¿Qué es esa sabiduría innata de la que se habla? ¿Qué significa de una manera muy práctica? Porque siento que a veces es muy fácil confundir con intuición y decir, yo tomo las decisiones en base a mi intuición, a lo que siento en el estómago y entonces lo hago. O me pasó algo este fin de semana real. Estaba la típica, estaba ya acostada a punto de dormirme y de repente dije, está abierta la llave de la estufa, tengo que bajar. Y bajé y efectivamente estaba abierta, cosa que nunca sucede. No sé qué fue eso, no sé si fue instinto, no sé, pero me paré y la cerré y dije, wow, ¿cómo supe esto? ¿Es esa sabiduría innata? Digamos que la sabiduría innata en realidad es conocer cómo funciona tu propio vehículo y conocer cuáles son los matices, digamos, que te definen. ¿Ves? En tu caso, por ejemplo, tú no tienes una intuición consistente, ¿ok? Entonces fácilmente te puedes a veces identificar con una intuición simplemente porque la estás amplificando. A lo mejor o está un tránsito planetario también que está definiendo, ¿ok? Que define tu base, entonces tienes una intuición más, más, digamos, a flor de piel en ese momento, ¿ok? Que puede ser, por ejemplo, este ejemplo que estás comentando. Okay. Pero digamos que la sabiduría innata, para ti, por ejemplo, tu sabiduría innata es poder conectar con a qué estás disponible, a qué te sientes disponible, ¿ok? Sin tratar de explicártelo, Controlar. sin tratar de controlar, porque no controlamos nada, no controlamos nada en realidad. La vida sucede, la vida ocurre y como dice siempre mi amigo querido, nosotros vamos pegados a la vida. ¿No? Es como, ¿sabes? ¿No? Es una ilusión la del control, no controlamos nada. Entonces, cuando te relajas con eso y te rindes a lo que es tu mecánica, tu naturaleza, tu verdadera naturaleza, para ti, en tu caso, por ejemplo, esperar para responder. ¿Qué significa? Significa que recibes un estímulo desde fuera que te estimula en un cierto modo, que te hace responder y te hace sentir disponible o no. Okay. Todo lo demás es constructo mental, especulación, creencias limitantes, identificaciones y sobre todo cuando tratas tú de iniciar la acción, porque no estás aquí para iniciar la acción. Tu sabiduría innata, por ejemplo, es entender que no estás aquí tú, Valeria, para hablar la primera, por ejemplo. Porque uno de los miedos más profundos es no ser vista, no ser escuchada, que no te tengan en cuenta. ¿Okay? Y todo esto ha hecho desarrollar una estructura, ¿okay? En tu propia manera de conceptualizar acerca de ti misma, sobre la base de eso, pero realmente tú estás aquí para ser una excelente oradora, alguien que sabe modular las palabras porque sabes literalmente hablar el idioma de la otra persona. Y no me refiero solo al idioma nacional, sino que la manera de expresarse de la otra persona. Tú la amplificas. Entonces le puedes devolver eso de una manera como desde la sabiduría. ¿Okay? Tu sabiduría innata en ese sentido es
esperar a que te den atención. Y cuando te Ok. den atención, ¿ok? Poder expresarte a ti misma apoyándote sobre la atención que la otra persona te está dando. Diferente es cuando eres tú la que insiste. Mm. Mírame, 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 espera que tengo que decirte una cosa. No he entendido una cosa de ti, te la voy a decir. Porque tienes esta mente súper inteligente, ¿ok? Ok. Entiéndeme, estoy Está increíble llevando porque es este ejemplo. ponerlo muy práctico, porque si no es muy Eso, difícil entenderlo, ¿no? eso es lo que quería hacer. Por eso te pregunté también tu fecha de nacimiento, Está buenísimo. Y porque para si los no sabía que desde la acústica, o sea, para y alguien que desde nos la escuche, narrativa es muy difícil aterrizarlo. Y eh, para los que no saben y los que están escuchando, lo mm, único, la información que yo le di a Gerardo fue mi fecha de nacimiento con mi hora exacta de nacimiento y eso es todo. Creo que eso también es importante decir, o sea, ¿qué se necesita para tener claro. una primero, es una sola sesión, se pueden hacer Digamos que la muchas. sesión, se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer análisis individuales, análisis de compuesto de pareja para ver qué sucede entre dos diseños de una pareja, por ejemplo, y sobre todo quitar del medio todos los supuestos homogéneos y las creencias acerca de lo que debería ser una pareja, porque cuando cada uno entiende su propia individualidad, se relaja y dice, espera un momento, entonces no tenemos que pelear por cosas que son además cosas con las que nos identificamos que no tiene nada que ver con nosotros. Me explico, es como... Entonces, se pueden ver muchas cosas. Existe un análisis de sexualidad, existe un análisis también específico para niños, existe, bueno, varias vertientes, pero lo más importante es recibir tu propio análisis individual. Y en nuestra propia página, también en www.thehumandesignlab.com, se puede calcular la carta. Nos hemos dedicado a, digamos, a escribir un apartado que explica, digamos, los fundamentos del diseño humano, qué es el diseño humano, para qué te puede ser útil, qué significa conocer tu propia individualidad, etcétera. Pero no quería llevar todo eso a la charla, a este momento, porque no, digo, lo van a leer, ¿no? Quien quiera Claro, investigarlo lo claro, va a leer para... Lo que quería hacer era este juego contigo de poner en práctica, ¿no? totalmente. Y me hace sentido para poderlo bajar muy bien y que la gente lo pueda entender. Y claro que me abre, o sea, de estas cosas que me vas diciendo, digo, now I get it, ¿no? O sea, tengo que desacelerar en esto, tengo que cuidar mi energía cuando estoy Claro, claro, o sea, claro. Por porque sí, ejemplo, me drenan, muchas cosas me drenan. Y claro, es como, pues sí, si tengo esta parte del plexo solar sin definir, claro, por lo claro. poquito que Pero estoy ¿sabes? entendiendo, ¿eh? Claro, claro, porque ¿sabes lo que pasa, Valeria? Es que, por ejemplo, en tu caso, ¿sabes? Es como puedes hacer en piloto automático las cosas solo porque la gente se espera que tú lo hagas. Además, la gente proyecta muchas cosas sobre ti. ¿Sabes? Tienes una quinta línea de perfil, quiere decir que la gente se espera que le saques las castañas del fuego, como se dice aquí en España. Y de repente tú dices, perdona, es que yo no estaba eso precisamente. ¿Qué quieres tú de mí? Pero tienes este allure, como dicen los franceses, de seductora. Mm, Seduces a los demás por mm. diferentes ámbitos. Ok, a lo mejor estás en un bar, te rascas el ojo y la otra persona cree que le estás mandando una señal sexual, que no es absolutamente el caso. Y en muchas ocasiones te has encontrado, perdona, creo que aquí hay un misunderstanding. No, 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 no. Me explico, porque en concreto, en este ámbito específico, eres una súper seductora. Mm. Los demás de repente como caen en ti y tú dices, ¿no? ¿Cómo hemos llegado aquí? Espera un momento. No, porque es algo que sucede a través de ti, del que tienes también una cierta conciencia, ok, porque es una parte de tu personalidad, entonces de lo que eres consciente, pero realmente no te das cuenta que está operando todo el tiempo. Y hay mucha gente que se espera cosas de ti y por miedo a decepcionarlos, ¿no? Lo haces en piloto automático porque te cuesta mucho decir no, porque tienes que Poner límites, enfrentarte, sí. ¿no? Tienes que enfrentarte a un nerviosismo, ¿ok? Por tener el plexo solar sin definir, y tiene que ver con confrontar la verdad, verdades incómodas. Los que tenemos el plexo solar sin definir, tenemos una dificultad a enfrentarnos a las verdades Mm. incómodas, ¿sabes? ¿Sabes? Empieza a unir todos estos ingredientes, entonces te das cuenta que no estás aquí para iniciar tú, no estás aquí para mover tú la energía, sino que estás aquí para esperar a que alguien te pregunte algo y sentir si tú te sientes disponible o no.
Y cuando no te sientes disponible, sentir este temblor en las piernas, este nerviosismo que de repente se dispara en ti y decir, mira, ahora no puedo, pregúntamelo en otro momento. Eso está bueno, porque ¿Ves está bueno, no gracias? puedo, pregúntamelo en otro momento, me Eso parece es. clave, es como, Pero has escuchado, perdóname que hago este pequeño inciso porque es muy importante, has escuchado este que te ha salido natural. Eso sí, es todo. Eso es tu verdad. Hay algo en ti que mecánicamente resuena con lo que le estoy diciendo, pero tu mente está, ¿no? Como pensando y está bien, no pasa nada, pero en realidad tu cuerpo está diciendo, sí, eso es. No quiero, no siempre estoy disponible como todo el mundo se cree que yo esté disponible. Y nadie me pregunta nada, porque vivimos en un mundo donde a los generadores no se os pregunta nada. nada. Se da por supuesto todo, Sí, ¿sabes? sí, Por sí, eso, sí. ¿me entiendes? Por eso hablaba de que sois los grandes esclavos, ¿no? Y esclavas, porque esclavos de los hijos, de las parejas, del trabajo, de cualquier cosa. Y nadie te pregunta, ¿estás disponible, Valeria, para eso? ¿Sabes? Nel, pregúntame de mañana. Eso, No, pregúntamelo en pero otro está bueno, momento. porque es muy diferente el decir no a decir, pregúntame mañana. Claro, No o en otro momento, no estoy en el momento de contestarte. claro, claro. Es muy diferente. O simplemente no, o sea, porque también para ti es una cuestión de reputación, por ejemplo. Hay algo en tu psicología que tiene que ver muy mucho con que no piensen mal de mí, porque si no tu mente te hacen paranoiar de una manera increíble, ¿no? Entonces lo que haces es tratar de mantener las expectativas, ¿ok? De solucionarle todo a todos, pero y como que tienes también te sabes manejar muy bien con el estrés, digamos que tu cuerpo, tu forma se sabe manejar bien con el estrés, porque tienes una definición inconsciente con respecto a eso, y entonces tratas de acomodar a todo el mundo, que todo el mundo esté, la armonía, sobre todo en las relaciones, en los vínculos, la armonía con mi marido, la armonía con mis hijos, ¿sabes? Entonces es como, son argumentos para ti como súper importantes, pero hay veces donde no estás para nada disponible. Y da igual la armonía, y da igual los vínculos, y da igual quién sea. No estoy disponible. Sí, ¿Me déjenme en explico? paz, ¿no? Entonces Denme es chance. exactamente, exactamente. Es contactar con eso y sentir realmente la disponibilidad donde está. Y repito, estoy tomando tu ejemplo para, ¿sabes? Para que esto sea, ¿no? ¿Qué hace el diseño humano? Pero le permite conocer eso. Y cuando conocer esto desde una perspectiva como tan práctica y tan sencilla también a la vez, y tan sencillo, tan asquerosamente sencillo, permíteme la palabra, que la mente no se lo cree. Claro. ¿Sabes? Que Y, como que la mente está ahí, no, pero no, esto no es así, porque bla, 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 bla. no, y bueno, me encanta que lo compartamos porque es como súper, sí, o sea, es básico, lo estoy entendiendo. Y es cierto, no estoy siempre disponible y me cuesta mucho trabajo decir, no estoy disponible, ¿no? Claro. Por otro Pero lado, está bueno verlo. claro, por otro lado, por ejemplo, tú eres alguien que puede presionar también muy mucho a los demás. ¿Sabes? Cuando eres tú la que inicia, cuando eres tú la que empuja, wow, lo que sucede es que con tu raíz definida, que es el centro del estrés y es el centro también donde el motor de la presión adrenalínica, ¿ok? Y tú eres una productora de adrenalina consistente y de estrés también, donde tú te sabes manejar, pero a lo mejor tienes a alguien al lado y lo fríes porque le obligas, Muy le pones. importante para los que son líderes, ¿no? Que nos están escuchando. Qué importante ver su diseño humano para no freír al de al lado. Claro, claro, porque tú, por ejemplo, eres alguien que le pones al otro a tu foco y no lo haces ni porque eres mala, ni porque eres. No, porque sucede mecánicamente. Y de repente la otra persona venía a preguntarte algo y de repente se encuentra limpiando la casa contigo y dice, yo no estaba a eso, yo no venía a eso, Sí, sí, sí. Está buenísimo. Oye, ¿entiendes? Gerardo, hay una cosa que quizá no lo hemos mencionado, pero que Mm, creo que vale la pena porque una de las preguntas que yo creo muchísimos seres humanos tenemos y no todos nos podemos contestar cuando queremos es, mm, ¿para qué estamos en este plano? ¿No? ¿Cuál es nuestra oh, misión de vida? ya. Este, Yeah. ¿cuál es nuestra misión? Y desde esta definición de misión Mm, real, no de hacer algo que cambie al mundo, sino realmente para qué estamos aquí, ya, ¿no? ya. Y me da la impresión de que tiene que ver con conocernos, por supuesto, y Mm, tiene que ver con eso que nos apasiona, pero desde un lugar realmente genuino.
¿El Mm, diseño humano nos puede ayudar a encontrar nuestra misión de absolutamente. vida? El diseño humano define mecánicamente cuál es el propósito de cada uno. Y Mm, estas preguntas de las que hablas, digamos que se forjan en el centro de la cabeza, ¿no? Que es el centro de la presión para solucionar básicamente las preguntas existenciales. ¿Quién somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Tú tienes una manera consistente de hacerte estas preguntas y yo también, pero imagínate, 70% de seres humanos van de prestado con estas preguntas. Quiere decir que amplifican la inspiración de otros. Tú eres alguien, una inspiradora, ¿ok? Eres alguien que puede inspirar o confundir, yo también. Y 7 de cada 10 que te encuentras pueden sentirse inspirados e inspiradas por ti o confundidos, dependiendo de cómo tú estés, dependiendo de cómo tú estés de clara en tu mente, ¿ok? Es muy, ¿sabes? Cíclicamente te mm, percatas de algo o te confundes, te agobias, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que de base aquí es donde se gestan las preguntas existenciales. Y con respecto al propósito, cada uno de nosotros tiene su propio propósito, ¿ok? Que tiene que ver con, obviamente, con detalles del diseño. Todos tenemos una cruz de encarnación, quiere decir que nos hemos encarnado con un cierto propósito en nuestra vida y es muy, ¿no? Hay una parte muy mecánica y no significa que nada esté preestablecido ya desde, ¿no? No es una cuestión de que tu vida esté ya escrita, no, es la manera, digamos, que tienes de relacionarte con lo que te sucede, pues tiene una matriz mecánica. Y cuando entiendes la matriz mecánica, dejas de identificarte con un propósito homogéneo de segunda mano que tu mente te dice que deberías hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Es como que... está buenísimo. Oye, no, sí es un regalazo, porque cuántas veces, como dices, estás importando la misión de no sé qué, de que no sé quién, Claro, o queriendo cumplir la misión que te pusieron de tarea a tus papás, claro, o lo que dicta la sociedad. Y qué importante es nada más conectar con lo que uno quiere hacer aquí, que puede ser tan sencillo como, no sé, gozar mi maternidad, ¿no? Vine a, no sé, o sea, cosas realmente muy claro, personales y muy particulares que no tienen que ver con un concepto etéreo claro, transbordador, exactamente. ¿Sabes? ¿no? Para ti, por ejemplo, es muy lógico. Tu energía es muy lógica, ¿no? Te gusta repetir y refinar las cosas que te gusta hacer. Y puedes refinar y repetir y refinar y repetir porque te gusta, porque es gozoso. Y a la vez también es, dependiendo de dónde te metas, a veces te metes en ciclos, ¿ok? De experiencias que después dices, "Ah, ¿dónde me he metido? Ya no me puedo salir, ya no me puedo escapar. ¿Sabes? Es como eso te habrá pasado en muchas ocasiones. Entonces es una cuestión de honrar, en tu caso específico, cuál es tu verdadera disponibilidad porque la sientes en tus tripas, no porque la piensas. Ok. Y bueno, ¿sabes? Al fin y al cabo, el propósito existencial de cada uno, pues sí, se puede ver bajo la lupa, ¿no? De esta herramienta tan lógica y práctica. Obviamente, ¿sabes? Conocer tu propia autoridad interna, conocer los matices, conocer cuáles son tus fuerzas vitales, tus centros definidos, cómo te ayuda a ir entendiendo por qué te pasa lo que te pasa y por qué no te pasa lo que te debería, lo que tu mente cree que te debería pasar. Mm, ¿Me está buenísimo. explico? Y hay algo que también hemos venido comentando que tiene que ver con, em, yo hace rato te preguntaba, ¿no? Que si Mm, esta sabiduría innata es lo que se siente físicamente o que si es la intuición. Y me ujú, decías, bueno, depende de cada persona, pero ujú, efectivamente existe esta conexión mente-cuerpo. sí. Nada más es entender, de acuerdo al diseño humano, cómo funciona la relación mente-cuerpo. Es entender que, digamos, hay este cálculo, ¿ok? Que tiene que ver con... Hay dos columnas. Cuando miras un diseño aparecen dos columnas, ¿ok? Con 13 activaciones que tienen que ver con el alineamiento planetario del momento, digamos, 3 meses antes de nacer y el momento del nacimiento, ¿ok? Esto determina tu parte inconsciente y tu parte consciente. Tu parte consciente tiene que ver con lo que crees que eres y tu parte inconsciente es algo que desconoces pero que te define, ¿ok? Que tiene un peso específico. Entonces, la unión, estas dos partes se unen en un matrimonio forzoso, vamos a ponerlo así, ¿ok? En el momento del nacimiento y entonces hay este pasajero que debería estar aquí para aprender a vivir la vida a través de hacer este viaje en un cuerpo y no tomar decisiones sobre la base, digamos, de lo que crees que eres, sino que entender que es tu cuerpo el que decide, es tu cuerpo el que tiene
la sabiduría innata. Es tu cuerpo el que sabe en realidad. Tu mente no sabe nada. Tu mente lo que hace es capitalizarlo y monopolizarlo todo para hacerte hacer lo que está en su... Todos tenemos una agenda mental. Entonces, cuando entiendes estos dos pilares, te das cuenta y dices, ah, ok, entonces, ¿cómo, no? ¿Dónde está el equilibrio en eso? El equilibrio está en rendirte al hecho de que tu mente no está aquí para decidir. Y cuando entiendes esto, estas dos partes van, digamos, en equilibrio. Entonces te relajas y empiezas a tener un contacto con tu cuerpo diferente, donde tu mente no va a dejar de tratar de querer De hacer tomar algo, pero como control el volumen, ¿sabes? El volumen se va bajando y lo que sucede es que conectas más con tu cuerpo. Entonces conectas más con tus dones, conectas más con tus partes, con tus digamos, definiciones, cuando entiendes cómo funcionan. Y esto te permite, obviamente, también experimentar la vida desde un ángulo diferente, donde de repente tienes un ajá. un aha moment. ¿Sabes? Si te cae la ficha y dices, ah, vale, ok, no estoy aquí para ir a prisa. Yo, por ejemplo, no estoy aquí para ir a prisa. Ok, siempre me estoy encontrando con gente que me está presionando con algo. Okay. Entonces, la opción es que o le siga la corriente o si no, que digan, no, no, mira, espera, no estoy aquí para hacer esto a prisa solo porque estoy sintiendo tu energía tan arrolladora, ¿no? Y tan magnética que me está, entre comillas, obligando y llevando a tratar de hacer esto. Pero cuando entiendo que no estoy aquí para ir a prisa, entonces poco a poco voy relajándome con eso y diciendo, espera, ¿no? Adquiriendo sabiduría, una sabiduría innata, que es Okay. saber reconocer cuál es la presión que me gusta, cuál es la presión de la persona que me gusta. En este caso, por ejemplo, entre tú y yo, tú eres alguien que puede presionar, ¿ok? Y eres alguien que es interesante y me hace sonreír porque, ¿no? Es como me estás llevando al foco todo el rato y eso es buenísimo para mí, ¿ok? Porque además es parte de, es un compromiso que yo tengo en este caso contigo, ¿ok? Y donde tú me estás llevando todo el rato al foco y es como, es una presión que a mí me sirve también para poder expresarme, para poder explicar cosas, ¿ok? Sin perder demasiado el foco. Porque si no, con mi mente abstracta puedo ir pescando de muchas piezas y entonces necesito a alguien, ¿ok? Con una presión correcta. Esto es, entender qué es correcto para ti y lo que no. Me encanta. Me encanta porque es ponerle límites a nuestra propia vida y por lo tanto en relación con los demás, con el otro, Exacto. con lo más grande, con todo, porque es como que nacemos con todo eh, con este set, como decimos, de Mm, creencias y sí, y de deberes ser que nos sí, terminan limitando y nos terminan llevando por caminos en donde no encontramos la felicidad. Y algo que me viene claro. ahorita a la mente como una pregunta bien concreta es, ¿quién, quién debiera de estar? O sea, yo entiendo que la metodología te abre una, un abanico de posibilidades, ¿no? Mm, Pero si hoy tuvieras que decirle a alguien así de, esto es para ti, ¿qué tipo de problemas bien concretos hoy estás viendo en tus sesiones que pueden ser ejemplo para cualquier persona hoy en día? Y me viene uno a la mente que es miedo, ¿no? Todo este tema del ajá, miedo, ¿por qué? Porque estamos todavía en medio de una pandemia, estamos todavía en... claro. Entonces, miedo puede ser un tema recurrente, pero ¿qué otras cosas pueden ser interesantes que los demás escuchen, que les resuenen y que tú tienes todo el tiempo en tus sesiones? Claro, pues miedo, conflictos emocionales, conflictos de pareja, ansiedad, no saber quién eres, por ejemplo. 50% de seres humanos no tienen una identidad consistente, no saben quién son y tratan de encajar en un rol, ¿ok? 50%, 50% de seres humanos tienen el centro G sin definir. El centro G es el centro de la autoridad, del amor y de la dirección. Yo soy uno de ellos. Y cuando me preguntan quién eres, siempre digo lo mismo. Yo sé quién soy el que no sabe quién es. Y no tengo un problema con eso, porque mi naturaleza camaleónica me permite adaptarte. entender, ¿sabes? Me permite entender, digamos, experimentar el amor, el amplio abanico de posibilidades de amor y decir, wow,
¿Cuántas maneras lindas hay de amarse en el mundo? Pero porque ya trabajaste contigo, o sea, porque ya Claro, hiciste este análisis, si no nada más estás en claro. el no sé quién soy, no sé quién soy, no sé quién soy. Claro, fácilmente puedes tener un ataque de pánico también, porque Totalmente. con este centro sin definir es Ok. fácil que pueda O sea, suceder no hay eso. que tenerlo definido, ese es el punto. Exactamente, no exactamente. Definido y sin definir, definido simplemente determina una consistencia. Sin definir determina una apertura y un potencial de sabiduría innata. Porque cuando entiendes esto, es como que, ya no te obsesionas con, ¿está el amor en mi vida o no está? El amor va y viene si tienes este centro sin definir. Pero sobre todo, por ejemplo, trabajo también con varias tipologías de personas, ¿sabes? Actores, actrices, psicólogos, terapeutas. Y, por ejemplo, en términos prácticos, la psicología, conocer el diseño de tu paciente, por ejemplo, o conocer tu propio, te pone en una manera de abordar una terapia, por ejemplo, con una información mucho más concreta en lugar de estar haciendo tentativas. ¿Me explico? Es Totalmente. como, hay una palabra que me gusta mucho que es la integración, ¿no? ¿Ok? Integrar las cosas y de repente poder tener una herramienta práctica que te diga, okay. El otro día una psicóloga argentina me decía, wow, no sabes lo que me has venido bien saber esto de mí y saber que a veces no estoy de humor para dar una sesión. Entonces, mejor que Mejor no la doy, claro. no importa el dinero, mejor que en ese momento no la dé, porque ya sé lo que es como, claro, una criatura emocional, Mm. que nunca nadie le había explicado que, mira, tu manera de, tu día a día funciona a través de un sube y baja de ondas emocionales, entonces a veces estás de humor y otras veces no lo estás. Y cuando tratas de hacer algo para estar de humor, para hacer lo que tu mente dice que deberías de hacer, Todo resistencia. sale mal. Está Resistencia. buenísimo, está buenísimo. Me encanta. Me encanta porque no debemos ser de una forma o de otra, sino simplemente hablar de esta unicidad, ¿no? Que también creo que es Sí, una parte de lo que propone el exactamente. diseño humano, es qué es lo que te hace ser quien eres y Mm, que lo veas, porque sí, que lo veas y lo entiendas y entonces lo mm, adaptes a tu vida. Entonces hablábamos de eh, emociones que no nos gustan o que nos hacen sentir mm, incómodos. Está el tema de mm, ansiedad, que me parece que es algo pandemia. ¿Cuál mm, es el reto que tú ves hoy más mm. importante en la sociedad? Em, la aceptación de que las cosas están cambiando y de que no va a existir el mundo tal y como lo hemos conocido hasta ahora y que no y que o aprendes a sostenerte sobre tus propias piernas o vas a sí, a acabar entre comillas triturado por unas creencias de que no todo va mejor, todo va a mejorar. Lo que puedes mejorar es la comprensión de que las cosas están cambiando, de que el planeta es uno y de que el otro día leí una noticia un poco entre comillas catastrofista, pero real. Dice, actualmente en España ya hemos acabado el cupo de recursos para todo el año y estamos en julio todavía. De recursos, quiero decir, naturales. Me explico, es como que ya hemos consumido, ya hemos gastado, ¿ok? Entonces, entender eso es como darte cuenta de que ya no va a haber los tiempos de que han sido, ¿no? Y esto no es el mundo de los recursos infinitos. Entonces, tenemos que entender que la sociedad tal y como la hemos entendido, como la hemos vivido hasta ahora, pues se está cambiando y rápidamente. En los últimos 20 años, a la velocidad de la luz. Mm, Entonces, el reto para mí es conocerte a ti mismo, entender qué es lo que te define, cómo funcionas y aprender a vivir una vida como más acorde a quién eres y a cómo funcionas, en lugar de creer en, ¿no? en ilusionarte con algo que no va a poder ser, por cuestiones muy, muy evidentes, no porque lo diga yo. totalmente. Qué interesante, porque es cierto, tenemos esta tendencia a creer que es un tema de fatalismo, Ya, no. ahí está, y nos toca hacer esa conciencia. Claro, porque, ¿sabes? Mente y cuerpo no hacen el mismo trabajo, nunca. La mente está proyectando todo el rato, ¿no? Y si no te gusta lo que está proyectando, pues aprieta un botón y te lanza un misil. Exacto. ¿Sabes? Porque eso es lo que hace la mente, ¿sabes? Como... Mente.
Lo anulas inmediatamente. Es como... Oye, Gerardo, ya estamos por terminar. Ha sido una plática súper interesante. Me parece una metodología que hace mucho sentido como con las necesidades que hoy hay en el mundo, sobre todo de las personas que queremos vivir más satisfechas con nuestra propia vida, ¿no? Creo que es eso. Y me encantó que pudimos hacerlo de una manera súper práctica. Y bueno, siempre cerramos pidiéndoles a nuestros invitados que justo nos compartan un aha moment de lo que sea. Un aha Lo que moment te de lo que venga, sea. esa, ¿cómo dijiste? Aquí decimos cuando te caen los 20, ¿no? Pero ¿cómo decías hace rato que se dice en España? Te cae la ficha. Te cae la ficha. Bueno, lo mismo, te cae la ficha o te cae el 20. Pues para mí mi aha moment es haber entendido que siempre estamos transitando el ahora por primera vez. Entonces es como todo siempre se está reescribiendo y renovando y no, ¿sabes? No te aferres a ninguna creencia mental, a ningún dogma, sino que respira con la circunstancia y mira a ver lo que pasa, mira a ver lo que la vida te trae y mira a ver cómo interactúas tú con eso y qué descubres de ti, del otro y que comprendes, ¿no? Eso es un poco... lo primero que se me ocurre es que sí, siempre estamos transitando el ahora por primera vez. Entonces no vayas con la lección ya aprendida, sino que... ¿Qué más hay? Qué lindo recordarnos que todo el tiempo estamos escribiendo el ahora. Está padrísimo. Muchas gracias, Gerardo. Oye, a ti. Si alguien quiere tomar una sesión contigo, si quieres saber más, vuélvenos a repetir, porfa, el sitio, redes, lo que tengas para que te sigan, porfa. Sí, www.thehumandesignlab.com es nuestra página web y tenemos también una página de Instagram y bueno, supongo que cuando saldrá también, he visto que tenéis vosotros también una página de Instagram y bueno, sí, crearemos un enlace, supongo, para Seguro, claro, cuando se comparta. Y tenemos un canal de YouTube también donde ofrecemos contenido gratuito y bueno, si en la página, repito, hay un apartado que se llama Diseño Humano, donde podéis leer todo exhaustivamente y tener una primera idea. También hay unas conferencias gratuitas acerca de los 4 tipos, el tipo generador, manifestador, proyector y reflector, donde se empieza a entender un poco los fundamentos, ¿no? de estas tipologías. Y ha sido un placer. Estaba yo un poco, ¿sabes? Un poco, entre comillas, nervioso con lo del tiempo, porque digo, bueno, en una hora, como voy a meter todo en una hora? Porque esto es mucho, es muchísimo. Una probadita nada más. Claro, es que por eso digo, bueno, voy a jugar un poquito con su diseño sin, ¿sabes? Tratando con el máximo respeto posible para que esto fuera, ¿no? Como algo de, ok, ¿no? Está hablando de algo concreto. Totalmente. Y te muchas muchísimo gracias. Tu disponibilidad, Valeria, y tu apertura, porque esto ha sucedido también gracias a tu energía. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Gerardo. Gracias, un gustazo haberte tenido aquí. Un placer y un saludo a todos vuestros oyentes y ha sido un placer.